Loja, también conocida como Inmaculada Concepción de Loja, es una ciudad ecuatoriana, cabecera cantonal del cantón Loja y capital de la provincia de Loja. Es la urbe más grande y poblada de dicha provincia. Está situada al sur de la región interandina del Ecuador, en la hoya del río Zamora, a una altitud de 2060 metros SNM, atravesada por los ríos Zamora, Malacatos y Jipiro, con un clima templado andino que promedia los 16,6 grados. Se le conoce como la capital musical y cultural del Ecuador debido a su rica arquitectura, su diversidad cultural y su notable contribución a las artes, ciencias, música y letras ecuatorianas. Además, es el lugar de nacimiento de varios personajes ilustres de la sociedad ecuatoriana. Según el censo de 2022, su población es de 203.496 habitantes, lo que la convierte en la novena ciudad más poblada del país. Forma el núcleo del área metropolitana de Loja, la cual incluye ciudades y parroquias rurales cercanas, alcanzando una población total de 286.938 habitantes. Loja fue fundada el 8 de diciembre de 1548 por Alonso de Mercadillo y desde entonces ha sido uno de los principales núcleos urbanos de Ecuador gracias a su desarrollo y ubicación geográfica. Hoy en día, es un importante centro administrativo, económico, financiero y comercial del país, con una economía basada principalmente en el comercio, la agricultura, la ganadería y la educación. La ciudad de Loja fue fundada en 2 ocasiones. La primera fundación tuvo lugar en 1546 en el Valle de Garrochamba, actualmente conocido como el Valle de Catamayo. Esta ciudad, llamada La Zarza, fue fundada por orden de Gonzalo Pizarro con el objetivo de crear una ciudad-fortaleza ubicada entre las zonas donde se encontraba Oro, Zaruma, Portobelo y Nambija. En esa época, Loja tuvo una gran importancia, similar a la de Quito o Guayaquil, ya que era el centro donde se concentraban los recursos de las minas de oro de los alrededores y el eje económico de su área de influencia. La segunda y definitiva fundación de Loja fue realizada por Alonso de Mercadillo el 8 de diciembre de 1548, en el Valle de Cuxibamba. Mercadillo, originario de la ciudad española de Loja, en Granada, nombró a la nueva ciudad Loja. Se asentó sobre un territorio ocupado previamente por los indígenas paltas, según los registros de la época de la conquista española. Loja tuvo un papel estratégico durante la colonización, sirviendo como punto de partida para las expediciones hacia la cuenca amazónica y la región del Dorado. La ciudad declaró su independencia de España el 18 de noviembre de 1820. Además, en 1897, Loja se convirtió en la primera ciudad de Ecuador en contar con energía eléctrica, y en 1899 inauguró el alumbrado eléctrico. La provincia de Loja, situada en la frontera sur de Ecuador, demarcó históricamente sus fronteras entre los ríos Jubones, Tumbes, Macará, Santiago y Chinchipe. Juan de Salinas, figura destacada de la región, organizó una famosa expedición desde Loja y fundó varias ciudades en la Amazonía, entre ellas Zamora, Valladolid, Loyola y Neiva. La expedición fue clave en la consolidación de los territorios orientales de la gobernación de Yaguarzongo. Posteriormente, Diego Vaca de Vega continuó este proceso, fundando la ciudad de Borja a orillas del río Marañón. Salinas también realizó una notable expedición que le llevó a navegar el río Marañón, dominar el Amazonas y llegar hasta el Cuzco. Tras 2 años de exploración, regresó a Loja con todos sus hombres, lo que le permitió ser confirmado como gobernador de Yaguarzongo. La exploración de Salinas abrió el camino para futuras expediciones y la consolidación de la presencia ecuatoriana en la Amazonía. Las gobernaciones de Yaguarzongo y de Maynas, ligadas históricamente a Loja, desempeñaron un papel crucial en la evangelización y colonización de las regiones amazónicas. Desde Borja, los misioneros jesuitas expandieron su acción civilizadora en estas zonas, consolidando la jurisdicción de la Audiencia de Quito en la Amazonía, territorio disputado con las colonias portuguesas en el Bajo Amazonas. Durante la época colonial, Loja se destacó no solo por su papel en la expansión territorial hacia el oriente, sino también por su contribución a las campañas de independencia. En la era republicana, Loja proporcionó soldados, avituallamientos y dinero para la victoria en las batallas de Pichincha y Ayacucho, que fueron decisivas para la independencia de la Gran Colombia. En tiempos más recientes, Loja ha sido un centro administrativo y cultural clave en Ecuador. Su sistema de vialidad ha mejorado significativamente y la provincia ha logrado autosuperarse económicamente mediante el comercio, la agricultura y la ganadería. Loja ha mantenido su herencia cultural, destacándose por sus aportes intelectuales y artísticos al país.
En conclusión, la historia de Loja está marcada por su relevancia geográfica y cultural, tanto en la época colonial como en la era republicana. Su contribución al desarrollo territorial de Ecuador y su papel en la historia del país son innegables, consolidándose como un capítulo fundamental en la historia nacional. La importancia de Loja no solo radica en su rol histórico como centro administrativo y eje de expediciones hacia el oriente, sino también en su contribución al panorama cultural y educativo de Ecuador. Desde sus primeras fundaciones, la ciudad ha mantenido una tradición intelectual que la ha distinguido del resto del país. La fundación de instituciones como el Colegio de Loja, gracias a las donaciones filantrópicas de sus ciudadanos más destacados, fue clave para la formación de generaciones que han aportado significativamente en las áreas de las letras, la música, las ciencias y las artes. El desarrollo económico de Loja, aunque afectado en ciertos periodos por la crisis aurífera y los levantamientos indígenas, logró reponerse mediante la diversificación de sus actividades. La agricultura y la ganadería tomaron un papel preponderante en la economía local, complementadas por el comercio y las ferias cantonales que dinamizaron el intercambio de productos en la región. En cuanto a la infraestructura, Loja también ha mostrado un notable avance. El sistema vial, que en el pasado estuvo limitado por la falta de caminos adecuados, ha mejorado significativamente a lo largo del siglo XX y XXI. Estos avances han permitido una mejor conexión con otras regiones del país, facilitando el desarrollo del comercio y de las industrias locales. Además, la provincia ha sabido mantener su autonomía administrativa a través de su gobierno seccional, gestionando de manera eficiente los recursos para promover el bienestar de sus habitantes. La defensa de la soberanía en la frontera sur también ha sido una constante en la historia de Loja. A lo largo de los siglos, la ciudad y su provincia han jugado un papel crucial en la protección de los territorios ecuatorianos frente a amenazas externas, como la invasión peruana de 1859. En esos momentos de crisis nacional, Loja mostró un fuerte sentido de patriotismo, constituyéndose en un gobierno provincial federal que defendió con dignidad y eficacia su territorio. Esta defensa no solo fue militar, sino también diplomática, contribuyendo a encontrar soluciones para los conflictos fronterizos. A pesar de los desafíos económicos y políticos que enfrentó a lo largo de los siglos, Loja nunca dejó de ser un referente cultural y educativo. Su rica historia y el empeño de sus ciudadanos por preservar su identidad cultural la han convertido en un bastión de la intelectualidad ecuatoriana. Loja es reconocida por haber sido cuna de numerosos personajes ilustres que han dejado su huella en la historia del país. La consolidación de la vida cultural en Loja se ha visto reflejada en los últimos años mediante la creación de diversos centros de formación artística y literaria. Festivales de música, arte y literatura han puesto a la ciudad en el mapa cultural de Ecuador, reafirmando su título como la capital musical y cultural del Ecuador. Estos eventos han fomentado no solo la participación local, sino también la integración de artistas y pensadores de otras regiones del país y del mundo, promoviendo un intercambio cultural que enriquece a la ciudad y a su población. Hoy en día, Loja es una ciudad en constante evolución. Su crecimiento poblacional y urbanístico, sumado a la expansión de sus áreas metropolitanas, refleja una ciudad en pleno proceso de modernización, pero que no pierde de vista sus raíces históricas. Loja es un ejemplo de cómo una ciudad pequeña en tamaño puede tener un impacto significativo en la historia y el desarrollo cultural de una nación. En resumen, la historia de Loja es un testimonio de resistencia, creatividad y desarrollo. Desde sus orígenes como una ciudad fortaleza fundada para proteger los recursos mineros, hasta su rol como centro cultural y educativo, Loja ha dejado una marca profunda en la historia del Ecuador. Su espíritu de autosuperación, su compromiso con la defensa territorial y su vibrante vida intelectual han hecho de Loja un lugar único en el país, donde la tradición y la modernidad se entrelazan para construir un futuro prometedor. Geográficamente, Loja está asentada en el valle de Cuxibamba, en el corazón de la Hoya del Zamora, a una altitud de 2065 metros sobre el nivel del mar. Su relieve se compone principalmente de la pequeña llanura de Cuxibamba, formada por los sedimentos de un antiguo lago, así como por el delta de los ríos Zamora y Malacatos, y las colinas del Pedestal, San Cayetano, Pucará, Yanacocha y Carigán. Hasta hace pocas décadas, la ciudad de Loja se encontraba únicamente en la parte central de este valle, pero debido a su crecimiento urbano, hoy en día solo el centro de la ciudad sigue ubicado en esa zona específica. Al sureste de la ciudad se encuentra el Parque Nacional Podocarpus, una gran reserva de biosfera que abarca ecosistemas de páramo, bosque nublado y selva. Este parque se puede acceder desde un punto de entrada en el nudo de Cajanuma, ubicado a tan solo 5 minutos al sur de la ciudad, cerca del sector de Capulí.
Los ríos Zamora y Malacatos conforman el delta sobre el cual se asienta el centro histórico de Loja. Loja se encuentra a una altitud de 2060 metros sobre el nivel del mar, en el corazón de la hoya del Zamora. Según investigaciones geológicas, esta hoya fue en su origen terciario un inmenso lago que, debido a la presión de sus aguas, rompió los diques que la contenían, provocando que éstas se precipitaran violentamente hacia el oriente. El terreno de la ciudad es accidentado, compuesto mayormente por pequeñas laderas que forman escalones naturales. En primer plano se encuentra la llanura de Cuxibamba, donde se asienta la parte consolidada de la urbe, que incluye el centro histórico, parques, empresas e instituciones financieras. En segundo plano, hacia el occidente, están las laderas que llevan a la meseta occidental, donde se ubica la mayor parte del crecimiento urbano, conformada principalmente por barrios residenciales. Desde el centro de la ciudad hacia el oriente, se extiende la cordillera oriental. Hacia el norte, hay un desnivel que da paso a la campiña, siguiendo el curso del río Zamora hasta llegar a una garganta al norte de la ciudad, donde el agua se abre paso entre las laderas de Zalapa y el Cerro Zañe. En esta parte de Loja, la altitud alcanza su punto más bajo, a 1950 metros sobre el nivel del mar. Hacia el sur, desde el centro de la ciudad, se extiende una pampa continua que se interrumpe al final con el nudo de Cajanuma, donde el río Malacatos entra a Loja desde el Parque Nacional Podocarpus. A lo largo de 15 kilómetros en sentido sur-norte, la altitud de la mancha urbana desciende aproximadamente 120 metros, mientras que en sentido transversal el descenso es de unos 200 metros. Esto genera zonas con climas más agradables que otras dentro de la misma ciudad. La vegetación de Loja está mayormente compuesta por bosque nublado en las partes altas de la cordillera y estepa en las áreas más bajas, con algunos bosques dispersos de faiques, acacias, nogales y eucaliptos. El terreno también presenta varias quebradas y holladas. Las condiciones climáticas varían en función de las corrientes de aire húmedo provenientes de la selva amazónica. Esto provoca que las laderas orientales del valle reciban la mayor cantidad de precipitaciones y lloviznas, mientras que la parte occidental experimenta menos lluvias y baja nubosidad. Si les gusta el contenido que estoy compartiendo, no olviden suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Suscríbanse y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que publique algo nuevo. Gracias por su apoyo, nos vemos en el próximo vídeo.